Adentrémonos en un capítulo crucial del siglo XIX en Europa, la Guerra Franco-Prusiana. Este conflicto repleto de ambiciones, tensiones geopolíticas y eventos integrantes se destaca como el suceso más relevante en Europa desde las guerras napoleónicas hasta el surgimiento de la Gran Guerra, enfrentando al Segundo Imperio francés y al Reino de Prusia con sus aliados. La guerra se gestó a partir de las tensiones que venían acumulándose desde 1866, cuando Francia buscaba anexar Luxemburgo y Alemania ansiaba la unificación. En 1870 las hostilidades se desataron. Francia, con una movilización de 550.000 hombres, se encontró con una Prusia más industrializada y estratégicamente conectada por ferrocarriles. El detonante final fue el telegrama de Ems, donde Guillermo I de Alemania comunicó la retirada del príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen como candidato al trono español. La guerra se inició el 19 de julio de 1870. Francia, ansiosa por enfrentar a Prusia, se vio sorprendida por la astucia táctica de von Moltke. Se libraron batallas, se desplegaron estrategias y la rendición de Napoleón III en Sedan marcó un punto de inflexión. París se llenó de fervor republicano y Francia derrotada cedió Alsacia y Lorena. Pero el impacto trasciende las derrotas militares. En enero de 1871, en el Palacio de Versalles, Guillermo II de Prusia fue proclamado emperador de Alemania. Un nuevo imperio nacía mientras el antiguo orden caía. Acompáñenos para explorar los eventos que transformaron radicalmente el escenario político y geopolítico de Europa. Bienvenidos a la Guerra Franco-Prusiana. La Guerra Franco-Prusiana fue la última fase de la unificación alemana. Fue cuidadosamente planificada por Bismarck y marcó el fin de la política belicista, iniciada después de la derrota de Dinamarca. Napoleón III, influenciado por su esposa Eugenia de Montijo, se vio arrastrado a la guerra de 1870. La propuesta de Leopoldo de Hohenzollern como candidato al trono español desató tensiones entre Francia y Prusia. El incidente del telegrama de Ems llevó a la declaración de guerra de Francia a Prusia. En las operaciones de la guerra, Prusia, con una movilización rápida y estratégica, superó numéricamente a los franceses. Después de la derrota en Sedan, una insurrección en París condujo a la formación del Gobierno de Defensa Nacional. A pesar de algunos éxitos, la traición y la caída de la fortaleza de March llevaron a la rendición de París en enero de 1871. El 18 de enero de 1871, en el Salón de Espejos de Versalles, se proclamó el Imperio Alemán, uniendo los estados del sur de Alemania. La paz definitiva se firmó en Frankfurt el 10 de mayo de 1871. Las consecuencias incluyeron la consolidación de la unidad política de Alemania, el surgimiento de la Segunda República Francesa y la cesión de Alsacia y Lorena a Alemania, generando futuros conflictos. El Imperio Alemán emergió como la potencia continental más fuerte de Europa. La guerra se inició el 19 de julio de 1870 y finalizó el 10 de mayo de 1871, con el triunfo de Prusia y sus aliados, que proclamaron la formación del Imperio Alemán en el Palacio de Versalles en París. Para Francia, la derrota significó la disolución del Segundo Imperio y su reemplazo por la Tercera República, que debió superar la tumultuosa pero breve etapa de la Comuna de París. La Comuna de París consistió en un levantamiento armado de parte del proletariado, primero por la desconfianza hacia la nueva Asamblea Nacional, dominada por republicanos, y ante el gobierno provisional que se había establecido en París. El 18 de marzo de 1871, los artesanos y los obreros tomaron el poder en la ciudad durante 71 días. El pueblo parisino se había levantado al descubrir que este gobierno intentaba arrebatarle por sorpresa las baterías de cañones que habían comprado por suscripción popular, para defender la ciudad tras verse amenazados por la situación de doble poder, por la proclamación de Guillermo I como emperador de Alemania en Versalles. Este evento dejó 20.000 muertos y se destrozaron y quemaron más de 200 edificios y monumentos históricos. La difusión global de este hecho capturó la atención tanto de las clases dominantes como la de los sectores populares. Muchos historiadores consideran a la Guerra Franco-Prusiana y a la Guerra de Crimea como los dos conflictos bélicos más importantes que se libraron en Europa entre el fin de las guerras napoleónicas y el inicio de la Primera Guerra Mundial.
Cuando la noticia de la captura de Napoleón III llegó a París, se produjo un levantamiento popular que derivó en la formación de un gobierno de defensa nacional, presidido por el general Louis Trochu. Mientras tanto, los prusianos rodearon y sitiaron a la capital francesa. El ministro de Defensa francés, Léon Gambetta, consiguió atravesar las líneas germanas en globo y reclutó nuevas tropas para atacar a los sitiadores, pero las fuerzas alemanas consiguieron vencer una y otra vez a sus atacantes. Ante los constantes reveses y la falta de alimentos, el Gobierno de Defensa Nacional negoció un cese al fuego. El presidente Trochu dimitió 2 días después, el 28 de enero de 1871. Se firmó un armisticio. La Guerra Franco-Prusiana fue uno de los conflictos más importantes que se libraron en Europa después de las guerras napoleónicas y previo a la Primera Guerra Mundial. Este conflicto armado terminó con la completa victoria de Prusia y sus aliados, y apareció Alemania unificada como primera potencia continental, jugando un papel muy influyente en las relaciones políticas internacionales de las décadas siguientes. Debido a esto se modificó drásticamente el mapa político y militar de Europa, y se alteró el equilibrio de poderes que Gran Bretaña había mantenido hasta ese momento. Para Francia, la guerra franco-prusiana significó la destrucción para siempre tanto de la monarquía napoleónica III y la primacía militar francesa en Europa, además de la caída del Segundo Imperio y la instauración definitiva de la forma de gobierno republicana con la Tercera República.